es una costocondritis, por ejemplo, el dolor de la unión del cartílago de la costilla, sobre todo la segunda costilla del lado izquierdo, duele y se confunde mucho. El paciente ya acude a urgencias o va con ustedes a la consulta o les marca porque tiene ese dolor allí en el lado izquierdo. Entonces, osteomusculares, algunos pulmonares, las pleuritis, las irritaciones de la pleura pueden provocar dolores parecidos a esto, y las alteraciones psiquiátricas, algunas somatizaciones de dolor, sobre todo con la posibilidad de que tengamos el diagnóstico diferencial de un dolor isquémico cardíaco. La etiología de origen esofágico es la más común y por eso es un tema que se ve actualmente en gastro y que tiene que ver con enfermedad por reflujo en múltiples ocasiones o con los trastornos motores, sobre todo los espásticos y los de hipersensibilidad esofágica, el esófago hipersensible, donde un poco apenas de ácido puede provocar el dolor importante, intenso, y lo más importante del dolor torácico de etiología no cardíaca es que es indistinguible. Hasta que hacemos exámenes de laboratorio, gabinete, hasta que determinamos de veras que el paciente no se está infartando, es cuando lo podemos clasificar como dolor de etiología no cardíaca. Se define entonces como un dolor localizado en el área retroesternal o subesternal, en el que las causas de origen cardíaco o cardiovascular ya han sido descartadas de forma objetiva por el cardiólogo. Esto es importante por lo que decíamos ahorita, que es un dolor indistinguible y que no nos podemos quedar diciendo tal vez se trata de dolor torácico no cardíaco cuando el paciente tiene dolor, disnea, el dolor es angustiante, el dolor es de tipo opresivo en el tórax y se puede irradiar, incluso aunque sea el dolor provocado por el esófago, se puede irradiar igual que el de Angor y el de infarto hacia la mandíbula del lado izquierdo, al brazo izquierdo, hacia el dorso. Entonces, hasta que no determinamos que de veras el paciente no se está infartando, podemos clasificarlo como dolor torácico de etiología no cardíaca. Los síntomas, decíamos, pueden ser indistinguibles a los del Angor con esa característica: opresión, las irradiaciones, pacientes que comienzan, sobre todo los que están somatizando o el que comienza a tener el dolor por causa del esófago, pero que luego se nos comienza a poner mucho más ansioso, nervioso, porque comienza con el dolor y puede tener diaforesis, puede tener cambios en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca. Entonces, esto lo hace todavía más difícil de diferenciar entre el dolor cardíaco y no cardíaco. Eh, a nivel mundial, la epidemiología nos dice que la prevalencia mundial está entre el 23 y el 39%, pero en México, el estudio mexicano tiene mucho que ver con la característica de la población a la que le preguntaron si tenía un dolor que sugería un angor pectoris y que luego resultó ser un problema gastrointestinal. Y tiene que ver también con que el mexicano se aguanta muchísimo las molestias, incluso gente que de veras está infartando y dice: ahorita se me pasa, espérame, ahorita me doy unos golpecitos, me tomo. Tengo un amigo que se controla este tipo de cosas tomándose un mezcal. Entonces, puede suceder así. El mexicano normalmente disminuye la intensidad de las cosas de repente cuando le conviene. Y entonces en el estudio mexicano la prevalencia llegó hasta apenas al 8.3%. La edad de presentación es de 41 años más menos 11. Esto también es importante porque 41 más 11 o 11.9 años nos hace que el paciente esté entre los 40 y los 50 años de edad en el momento de la presentación del dolor torácico de etiología no cardíaca. Y esto pues hace que también tengamos mayor predisposición hacia hacia los eventos coronarios agudos también en este grupo de edad, y eso pues nos lleva a situación también que nos hace pensar que tenemos el problema mucho más fácil. Es más común en nuestro país, es más común en mujeres con un 61%, y en los estudios internacionales no varió la prevalencia de acuerdo al sexo.
Y aunque no se asocia a mortalidad, la calidad de vida de la persona que padece el dolor torácico de etiología no cardíaca es mucho menor, sobre todo cuando el dolor se asocia a patología psiquiátrica, porque el paciente está siempre pendiente de si ya le llegó el dolor, de qué le desencadena el dolor. Ya me tomé algo frío y aunque se le explique que es el esófago el que está con la hipersensibilidad y es lo que le provoca el dolor, toma algo frío y dice, ah, no, ya me comenzó el dolor del corazón y moviliza a toda la familia para que todos vayan a acompañarlo a urgencias porque se está infartando, porque tiene el problema. Entonces, no pueden salir a comer, no pueden dormir a gusto porque si se infartan en la noche, están siempre pendientes de que si el médico ya salió de vacaciones, que si tienen alguna cosa para estar atentos a todo esto y disminuye la calidad de vida y es una patología, un problema que desgasta mucho al paciente, sobre todo con la etiología psiquiátrica y sobre todo cuando se juntan las dos cosas que tiene el problema psiquiátrico o el problema de hipocondría junto con de veras un trastorno motor o un trastorno funcional real del esófago, con un esófago hipersensible, con enfermedad por reflujo y que le va a provocar que con mayor frecuencia vaya teniendo el paciente la posibilidad de desarrollar el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué duele el tórax de manera indistinguible con los eventos coronarios agudos, teniendo sobre todo la etiología del esófago? Pues porque puede haber estimulación de los quimiorreceptores o de los mecanorreceptores del esófago. Y recuerden ustedes que el esófago es un órgano que tiene varias características importantes. Una es que no tiene serosa, es la única parte del tubo digestivo que no tiene una serosa. Tampoco tiene como el estómago, por ejemplo, que tiene 4 irrigaciones diferentes, pero que llegan, son propias del estómago. En el esófago, no, el esófago le va pidiendo irrigación a cada segmento, acá en el cricofaringio, en el tercio superior, le pide irrigación a la glándula tiroides, a las carótidas, le pide a todas las estructuras del cuello. Luego en el tórax le pide irrigación a las bronquiales. Ya en la parte inferior, casi acá a la llegada, le pide irrigación a las diafragmáticas. Y entonces no tiene ni una irrigación propia, ni una inervación propia. Recordemos que de por sí tubo digestivo integra su síntoma dolor con un dolor o con una integración más bien del dolor en sitios específicos de la médula espinal que se comparten con otro tipo de sensaciones y entonces no es un dolor fino, epicrítico, que nos dice me duele exactamente este lugar, no es un dolor sordo, distante, no se puede, en todo tubo digestivo, no puede uno decir, ah, ¿qué crees? Me está doliendo la punta del apéndice, así como si decimos, me está doliendo la cara dorsal del quinto dedo de la mano izquierda. Allí sí podemos explicar, ah, pues es que te estás apretando la uña del dedo chiquito de la mano izquierda. Ah, sí, cierto. Acá no podemos decir, me duele el esófago. Por eso la activación de los quimiorreceptores y de los mecanorreceptores a nivel del esófago va a desencadenar el estímulo de dolor que se va a integrar en un sitio donde se confunde con el resto de las estructuras que están allí, sobre todo del corazón. Y esto tiene que ver, ahorita vamos a ver también con el desarrollo embriológico del esófago y del corazón. Puede haber sensibilización esofágica con episodios de reflujo ácido, ya sea reflujos prolongados o de volumen grande, o en algunas ocasiones con los esófagos hipersensibles, cantidad pequeña de ácido que va a provocar el malestar y que va a provocar una respuesta incluso de motilidad alterada a nivel del esófago. Y los trastornos motores pueden causar dolor al estimular los mecanorreceptores cuando tenemos el aumento de frecuencia de las contracciones de onda peristáltica primaria y secundaria en el esófago y que se quedan así, por eso se le llama esófago en cascanueces. Bueno, uno es el esófago en cascanueces, cuando se cierra por completo el espasmo esofágico, y otro el esófago en tirabuzón, que son contracciones
así, en forma de un tirabuzón, de un espiral que va provocando ese malestar. Entonces, la contracción, recuerden ustedes también que otra vez tubo digestivo es sensible a la distensión y sensible a la contracción. Entonces, es lo que nos provoca el dolor allí que se presenta en el esófago y que se manifiesta en otros sitios del tórax, como si el paciente estuviera infartando. En los síndromes de depresión y ansiedad, la hipervigilancia, la hiperventilación y mayor prevalencia de algunos trastornos de motilidad por la misma causa de ansiedad, aumento de la secreción gástrica de ácido, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, pues nos hace que de repente tengamos el reflujo y mucho mayor posibilidades de activación de los quimio o de los mecanorreceptores a nivel del esófago. Y se manifiesta con dolor torácico, por eso el tema se llama dolor torácico, y hay que especificar de etiología no cardíaca, con las características de ser un dolor retroesternal o subesternal. Generalmente también ahí tiene que ver con la anatomía propia del esófago, me regreso a esta, donde el esófago cervical está hacia la izquierda, luego el esófago torácico se viene hacia el lado derecho por la presencia del corazón y luego entra al abdomen otra vez un poco por el lado izquierdo. Esto hace que si la sensibilidad está en el tercio medio del esófago, en el esófago torácico, pues está en contacto directo por contigüidad con el corazón, es donde se siente el dolor hacia el área cardíaca, hacia el área precordial. Si el dolor se presenta en la parte inferior, la activación de quimiorreceptores en la unión esofagogástrica, pues como está también un poco hacia la izquierda, el dolor subesternal, el dolor subcostal hacia el lado izquierdo, hace la apariencia de que es un dolor cardiovascular y que el paciente se está infartando. Generalmente la molestia o el dolor es principalmente opresivo y pues eso es lo que preocupa al paciente porque él ya sabe que en todos lados ve que el paciente que se está infartando es un paciente que tiene dolor de tipo opresivo en el tórax. Tiene una intensidad y una duración variable. La duración es, y por eso es indistinguible del langor pectoris, entre 5 y 15 minutos. Normalmente ustedes se acuerdan de cardio que les dijeron que el dolor en angor pectoris es menor de 30 minutos y pues aquí el dolor también comienza y de repente se asocia a lo mismo que sabemos en cardio, que si el paciente consumió líquidos fríos, que si salió y tuvo un cambio de temperatura, y por eso los cardiólogos hasta nos dicen que el aumento de prevalencia de infartos agudos al miocardio es en los meses fríos por la vasoconstricción, pues el paciente ya sabe eso y lo asocia a que tiene un cambio brusco de temperatura hacia una temperatura fría y le comienza a doler el tórax, pues es porque puede doler la costocondritis, puede ser que tomó líquidos fríos y eso activó los mecanorreceptores a nivel del esófago por la contracción que provoca el líquido frío a nivel del músculo liso esofágico del tercio inferior. Y entonces eso hace que el paciente tenga el dolor y que lo asocie a causa cardiovascular. La irradiación del dolor es hacia el dorso, hacia el cuello, sobre todo el lado izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula. Entonces, simula completamente un cuadro de dolor cardiovascular. Y los factores desencadenantes pueden ser comunes también a los del langor, ya decíamos, los cambios de temperatura, el tener una situación de que el paciente se asusta, que se enoja, entonces tiene como consecuencia de la activación del sistema nervioso autónomo que permite, cuando está el paciente en ese enojo o en ese susto, la necesidad de salir huyendo y todo esto, hace que exista hipersecreción gástrica, activación de los sistemas contrarreguladores de insulina, y entonces eso nos provoca aumento de la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Con esto tenemos más posibilidades de reflujo, activación de quimiorreceptores en el tercio inferior del esófago y entonces el paciente dice, es que me asusté, vi que iban a atropellar a alguien, me asusté y me comenzó a doler el tórax. Por eso vengo a urgencias. Pues sí, su corazón anda perfectamente bien, pero la descarga de ácido clorhídrico provocó que usted tenga un dolor torácico de etiología no cardíaca. Y
origen esofágico, cuando podemos irlo asociando un poco, que ya le decimos al paciente, es la tercera vez que viene en la semana y no está infartado, no tiene nada de eso. De hecho, muchos de los cardiólogos ven eso de manera recurrente al paciente y le dicen, ¿sabes qué? Cardiovascular no tienes absolutamente nada. Búscale, es más fácil que tengas un problema gastrointestinal que te esté provocando toda esta situación. Y entonces ya haciendo retrospectiva, a preguntarle al paciente con qué tipo, qué comió el día que tuvo ese tipo de dolor. Ah, no, pues ese día había comido mole. Ah, bueno, tuvo la activación de quimiorreceptores. Ese día comí chocolate. No, pues ese día tuve una comida abundante. Y luego me acosté a dormir y me despertó el dolor. Pues fue el evento de reflujo que tuvo el paciente. O las bebidas frías, las bebidas calientes y las bebidas gaseosas como fenómeno desencadenante de todo eso. Y decíamos que esto tiene que ver con el origen embrionario del esófago y del corazoncito, que se presentan prácticamente en el mismo sitio, salen de un lugar común y entonces tienen una inervación igual, comparten los mismos orígenes embrionarios e inervación sensitiva, por lo que pueden también compartir los síntomas similares asociados a estímulos diferentes como acidificación del esófago, la enfermedad por reflujo, y pues entonces el paciente por eso tiene ese dolor indistinguible. ¿Cómo diagnosticar el dolor torácico de etiología no cardíaca? Realmente comenzamos a sospecharlo con un diagnóstico de exclusión. El paciente llega con el cuadro clínico, llega pensando que se está infartando y ya que le hicimos la determinación de troponinas, de dímero D, de DHL, y que le hacemos un electrocardiograma, vemos que su corazoncito está perfectamente bien. Incluso hay pacientes que terminan en ecocardiogramas, en pruebas de esfuerzo, en todo para poder reconocer datos de una isquemia coronaria, y vemos que no lo tiene. Entonces es la forma en la que podemos nosotros comenzar a voltear al otro diagnóstico. Entonces, todo paciente que presenta por primera vez dolor torácico con esas características requiere la valoración por el cardiólogo para excluir la patología cardiovascular isquémica. Su electrocardiograma, en algunas ocasiones angiotac, pruebas de esfuerzo, ya sea con la banda sin fin, o pruebas farmacológicas para reconocer cómo funciona el corazoncito o cómo responde el corazón al someterlo a estrés físico o farmacológico. Ya que se descarta la etiología cardíaca, tanto en la historia clínica como en el examen físico, y que vemos que no hay alguna otra cosa, entonces comenzamos a buscar causas osteomusculares, por ejemplo, y ya dijimos, la costocondritis, lo más común es el segundo cartílago costal, la unión del segundo cartílago costal izquierdo con el esternón. Entonces buscamos hasta el ángulo de Lewis, está el cartilaguito, y es muy común ahorita con los cambios de temperatura que sucedan estas costocondritis. Tocamos específicamente con un dedito en el segundo cartilaguito, y eso provoca ese dolor otra vez muy intenso, el malestar. Entonces ahí decimos, ah, bueno, la causa es osteomuscular. Si vemos que el paciente tiene, aparte del dolor, la molestia, pero se descartó la patología cardiovascular, pues en la teleradiografía del tórax o en la tomografía, en la angiotomografía, se puede identificar que tenemos datos de derrame pleural, datos de pleuritis, cisuritis, etcétera. Entonces eso nos puede orientar hacia las causas pulmonares. O bien cuando el paciente tiene el antecedente de haber consumido alimentos ricos en grasa, gaseosas, irritantes, comidas copiosas, que ya se conoce con enfermedad por reflujo, entonces nos vamos hacia la causa esofágica del dolor. Entonces, hasta que no descartamos otras causas, comenzamos a buscarle más hacia la parte esofágica. Cuando ya sospechamos fuertemente de que el problema tiene la etiología no cardíaca y que es esofágica, entonces lo que podemos hacer es la prueba terapéutica. Lo mismo que en la enfermedad por reflujo. Recuerden que la prueba terapéutica es la utilización de inhibidor de bomba de protones a dosis doble. Para enfermedad por reflujo decíamos que entre 8 y 12 semanas. Aquí, para
dolor torácico de etiología no cardíaca con que hagamos la prueba terapéutica entre 7 y 28 días, sabiendo que mientras más tiempo, si la prueba se realiza hasta el día 28 o cerca del día 28, y la posibilidad de disminución de los síntomas en el 50% o más, nos resulta la prueba positiva. Entonces es más sensible y más específica mientras más tiempo ha pasado en el que el paciente esté con el inhibidor de bomba de protones durante más tiempo a la dosis doble. Y nos puede servir para el diagnóstico, aparte de esa prueba terapéutica y del haber descartado el problema cardiovascular, la endoscopía, donde hay algunos pacientes que dicen, ah, sí, sí, cierto, entonces sí, era el esófago porque ya tenía yo algunos problemas y ya me habían hecho una endoscopía y nos enseñan la endoscopia con una esofagitis. Entonces, pues bueno, ya decimos, aquí estaba el diagnóstico desde antes, nada más que el paciente se nos asustó con la manifestación o la presentación del dolor que simula problema cardiovascular. Entonces, la endoscopía pues, nos permite identificar situaciones erosivas, lesiones, úlceras esofágicas, nos puede diagnosticar esofagitis por medicamentos, esofagitis infecciosas, esofagitis eosinofílicas, enfermedades acidopépticas, y está indicado el realizar endoscopía en el paciente en el screening de dolor torácico cuando ya se descartó la causa cardiovascular. Está indicado cuando hay signos o síntomas de alarma como vómito recurrente, disfagia, pérdida de peso, melena, la presencia de sangre oculta en heces, anemia o la historia familiar o personal de cánceres gastrointestinales, ya sea de esófago, estómago, duodeno, páncreas, y que el paciente comienza con esto, pues hay que hacer endoscopía para determinar la causa de ese dolor, porque puede estar el paciente comenzando nuevamente con algún trastorno importante y no nos damos cuenta. Las biopsias, pues, sobre todo cuando sospechamos de esofagitis eosinofílica o del esófago de Barrett, es cuando hacemos biopsias durante la endoscopía para tener un sustento un poco mayor en el diagnóstico de la patología esofágica. Una de las pruebas que nos funciona bien es la pechimetría de 24 horas, sobre todo cuando sospechamos que la causa del dolor torácico no cardíaco es la enfermedad por reflujo. Decíamos, pechimetría es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo. En dolor torácico no cardíaco, allí sí está indicado realizar pechimetría de 24 horas porque nos permite saber que el esófago está en contacto con un ácido con un pH ácido menor de 4 pph en más del 6% del tiempo total del día, y entonces eso nos permite decir si hay una hipersensibilidad esofágica y nos está provocando el dolor y nos está simulando los síntomas cardiovasculares. Entonces es importante que en estos pacientes sí realicemos pHimetrías. Hay algunos índices de asociación de síntomas que se pueden hacer en algunos en las pHimetrías de alta resolución, pHimetrías con impedancia de alta resolución, nos permite evaluar no nada más, así como veíamos en el enfermedad por reflujo, no nada más cuánto tiempo está y en qué horarios se presenta esa disminución del pH en menos de 4, sino que el paciente puede, ya sea escribiendo, anotando, tuve el dolor, tuve la molestia, apunto, son las 10:34 de la mañana del jueves 9 de septiembre, le apunto que ese día, en ese momento tuve malestar. O bien en el aparatito que se le pone ahí al paciente, que mientras se mide el pH, tiene algo de molestia y él presiona el botón que nos permite saber que tiene molestia en ese momento y se hace la correlación de los síntomas con la disminución del pH. Y eso nos puede orientar mucho más a la patología de etiología no cardíaca y sí de etiología esofágica cuando tenemos los síntomas en el momento en el que baja el pH. Es la única prueba que nos permite diferenciar la hipersensibilidad al reflujo del dolor de tipo funcional. Para eso nos sirve de repente este tipo de asociaciones, porque no es lo mismo tener una pHimetría convencional con más de 6% de tiempo en pH menor de 4, pero no saber en qué momento se presentan los síntomas, a decir,
si el paciente, bueno, y saber si el paciente tiene esófago hipersensible, si tiene trastorno motor o si le podemos achacar completamente esto a eh, al reflujo gastroesofágico. Entonces, para eso nos sirven mucho los índices de asociación de los síntomas. Otro estudio que podemos hacer es la manometría, sobre todo la de alta resolución, que nos permite la identificación de trastornos motores esofágicos que pueden cursar con dolor. El esófago hipercontráctil, el esófago en cascanueces, es ese esófago donde tiene un espasmo y ese espasmo va a provocar el dolor importante a nivel de un sitio, pues, generalmente en el tercio inferior del esófago, porque es contractura sobre todo del músculo liso, o bien el espasmo esofágico distal, algunos tipos de acalasias cuando comenzamos con el problema, también nos provoca el malestar, y para poder llegar al diagnóstico de ellos, nos es de gran utilidad la manometría de alta resolución, sobre todo cuando pHimetría no nos dio muchos datos o nos descarta el problema de enfermedad por reflujo, pues entonces la serie esofágo-gastrodenal, que nos permite ver que de repente hay algo de alteración en la motilidad, se complementa con la manometría de alta resolución. El esofagograma con vario, hablando de eso, de identificar trastornos motores, pues se dice que tiene un rendimiento diagnóstico pobre, pero cuando el paciente, aparte del dolor torácico no cardíaco, tiene asociación con disfagia, entonces nos puede dar la orientación en algunas ocasiones hacia algunos trastornos motores. Otra vez el esófago en, en cascanueces y la hipercontractibilidad y las acalasias cuando comienza el trastorno motor de acalasia. Entonces lo podemos utilizar y nos permite, puede ser no el diagnóstico específico inicial como si nos lo puede dar el resto de estudios, pero nos va orientando hacia trastornos motores del esófago. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial del dolor torácico de etiología no cardíaca? Pues con toda la patología que duela en el tórax, enfermedades de la pared torácica, enfermedades pleuropulmonares como las neumonías, la pleuresía, los derrames pleurales, la serositis. En estos tiempos del COVID, pues también las neumonitis pueden provocar como consecuencia el dolor torácico, serositis o pleuritis, algunas alteraciones vasculares como tromboembolia pulmonar o vasculitis, sobre todo cuando tenemos problemas autoinmunes en el paciente. Las musculoesqueléticas, lo que decíamos, la costocondritis, fibromialgia, fibrositis, algunas fracturas costales, el paciente puede tener una fractura costal. Los eventos gastrointestinales y digestivos como enfermedad ulcerosa gastroduodenal, síndrome de la flexura del colon o pancreatitis. El síndrome de la flexura del colon tiene que ver con el acúmulo de una burbuja de aire, sobre todo allí por anatomía. Recuerden ustedes que viene el colon ascendente, en el lado derecho no puede subir tanto porque está el hígado, a menos que tenga un signo de Chilaiditi, que es la interposición del colon por arriba del hígado, pero en el lado izquierdo no hay nada. En el lado izquierdo la flexura o el ángulo esplénico del colon puede estar hasta arriba tocando el diafragma, y entonces la acumulación de una burbuja de aire ahí en ese sitio nos provoca un dolor que está por distensión del colon, pero que se irradia hacia arriba y que nos simula un dolor también torácico, no cardíaco, simula un dolor torácico de etiología cardiovascular, pero la causa allí es en el colon, sobre todo allí en el ángulo esplénico. La pancreatitis también, por la contigüidad que hay sobre todo el cuerpo y la cola del páncreas con el diafragma izquierdo, también un dolor referido hacia el tórax. Algunas enfermedades hepatobiliares, dolor biliar, colecistitis, algunas distensiones de la cápsula hepática por abscesos, por tumores, nos puede provocar dolor torácico en el lado derecho. Infecciones cutáneas como herpes zóster,
las neuropatías, la neuritis posherpética y los trastornos psiquiátricos de somatización, de hipocondriasis, de ansiedad, siempre deben ser los diagnósticos diferenciales, sobre todo de las dos principales causas, el problema cardiovascular y la causa esofágica, que es lo que tenemos que tomar la atención nosotros. Y bueno, ya sabiendo todo esto, el tratamiento del dolor torácico de etiología no cardíaca, pues depende de la causa del dolor. Por ejemplo, si el problema lo podemos asociar mucho a patología esofágica, a enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues entonces el tratamiento médico o incluso el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo, con eso se va a controlar. Si es por un trastorno motor esofágico, pues lo mismo también el tratamiento del trastorno motor. Si es acalasia, pues el tratamiento de la acalasia. Si la causa es una de las situaciones osteomusculares, pues el tratamiento de lo osteomuscular. Entonces, hay que tener el diagnóstico específico y de ello va a depender el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Por eso decíamos lo de prueba terapéutica. Recomendación, por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente con dolor pleural, una pleuritis, las pleuritis de repente, por más que utilicen ustedes medicamentos, no desaparece el dolor. Una buena opción con la que sí mejoran es con indometacina, es de los medicamentos que logra controlar bien el dolor pleurítico. Entonces, pues bueno, el tratamiento va de acuerdo a lo que encontramos nosotros como posibilidad diagnóstica de todo esto. Se ha estudiado, por ejemplo, en el tratamiento que si tenemos reflujo, pues controlar reflujo. Que si tenemos trastorno motor, el tratamiento del trastorno motor. Pero en el dolor funcional, cuando tenemos la asociación de un esófago hipersensible con trastornos funcionales, más un paciente que tiene hipocondría, un paciente que tiene síndromes de ansiedad, funciona muy bien la utilización sobre todo de neuromoduladores, los antidepresivos tricíclicos, porque tienen dos funciones ahí a nivel del tratamiento del dolor torácico de etiología no cardíaca. Una es controlando el síndrome de depresión, ansiedad que pueda tener el paciente y nos ayuda entonces a disminuir el detonante de la presencia de molestias. Y segundo, el paciente que está en tratamiento con esos antidepresivos tricíclicos, también recordemos que ellos tienen función sobre el tubo digestivo en algunos receptores específicos que provocan activación de la motilidad de todo el tubo digestivo, y entonces nos hacen que también la motilidad gastrointestinal, sobre todo alta, se vea modulada, que la respuesta de una onda peristáltica primaria sea un movimiento sincrónico, que no sea el que están chocando las ondas y que luego se vuelve todo loco el esófago y comienza con el esófago en tirabuzón o cosas así. Entonces, los antidepresivos tricíclicos sobre todo nos ayudan mucho al tratamiento tanto de síntomas y con la modificación del movimiento gastrointestinal, como de la disminución de que ese paciente esté siempre atento a ver si ya le va a doler o no le va a doler el tórax con lo que come, con lo que hace, con las preocupaciones que tiene. Viendo todo esto y que el trasfondo puede ser los trastornos funcionales, la hipersensibilidad esofágica, entonces ya que tenemos el diagnóstico, el paciente tiene que estar con su inhibidor de bomba de protones, tiene que estar con recomendaciones de alimentación, evitar, así igualito que en la enfermedad por reflujo, evitar los irritantes, las grasas, los alimentos que abran el esfínter esofágico inferior, y se recomienda mucho al paciente que el tratamiento, aparte de llevarse tratamiento con gastro, el paciente puede llevar el tratamiento con psicología, o en algunas ocasiones cuando el trastorno es mucho mayor, pues el tratamiento con psiquiatría. Con psicología hay que trabajar mucho de la mano en el mensaje positivo al paciente, decirle que es un problema que no le va a llevar a problemas, valga la redundancia,
o a situaciones más complejas, a situaciones que pongan en peligro su vida y que no tiene que estar pendiente siempre del malestar nuevo que pueda volver a tener. Entonces nos permite ese tratamiento psicológico el mejorar las condiciones, mejorar la relación médico-paciente, mejorar las condiciones de respuesta a los estímulos externos del paciente, y entonces eso nos permite mucho disminución de los síntomas. Se puede hacer psicoterapias cognitivo-conductual, hipnoterapias. Con la hipnoterapia les funciona muy bien a los pacientes el tratar de controlar las situaciones que funcionan como desencadenante. Terapias de biorretroalimentación y terapias de tipo Yorei. ¿Alguien nos puede platicar algo acerca de terapias de biorretroalimentación o de terapia Yorei? ¿Saben qué es? ¿De qué se trata? No, doctor, estamos bien dormidos. Las terapias de biorretroalimentación se utilizan en gastro, en esófago no tanto, pero ahorita con el dolor torácico de etiología no cardíaca ha tomado importancia mucho en tubo digestivo superior, pero sobre todo se utilizan desde hace mucho tiempo las terapias de biorretroalimentación en tubo digestivo inferior, sobre todo en patología colorectal o anorrectal. Los pacientes que tienen incontinencia rectal, o los pacientes que al contrario tienen estreñimientos, pero no estreñimientos de toda la motilidad del colon, sino estreñimiento como consecuencia del aumento del tono del esfínter anal. Los pacientes que tienen anismo, a ellos se les tiene que hacer consciente que cuentan con ese grupo muscular, con esa área anatómica en su cuerpo, y que entonces al hacerlo consciente se utiliza un detonante, puede ser un color, una luz, un ruido, un pensamiento, y entonces se van haciendo ejercicios que permiten que vaya teniendo el cerebro vaya teniendo un condicionamiento sobre ese grupo muscular. Entonces, al paciente se le dice, a ver, vas a hacerte consciente de que tienes, en este caso, que el esófago, aquí esta parte es tuya, nunca lo has sentido como que está allí, pero ahorita vas a saber que está en ese sitio. Cada vez que comience a doler eso, tú vas a pensar en una manzana roja. En cuanto piensas en la manzana roja, el dolor desaparece. Es un condicionamiento. Entonces, el paciente comienza a tener el malestar y se hace el ejercicio de manera repetida, 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 para que siempre quede ya el mismo estímulo y la misma respuesta. Entonces, el paciente comienza a tener el malestar y piensa una manzana roja y se le quita el dolor. Entonces, en eso consisten las terapias de biorretroalimentación. Retroalimentar, sobre todo en este caso, al eje cerebro-intestino. La terapia Yorei es esto que ven ustedes aquí, lo que hizo el maestro del Karate Kid, el paso de energía a través de las manos, el imponerles las manos, que en la medicina de los japoneses y de los chinos, sobre todo toda la medicina oriental, tiene mucho que ver con eso, con las energías, la parte del bien, la parte del mal, todo esto. Y entonces, alguien que le pase energía, y entonces se le pide al paciente que lleve algunos de estos tipos de terapias para mejorar las condiciones, y es igual retroalimentación, biorretroalimentación. En cuanto tengo el malestar, ay, frótate las manos, pónmelas aquí en este sitio y con eso se me quita el dolor del esófago. Entonces pueden utilizarse. Se pueden utilizar como medidas alternativas o complementarias con los inhibidores de la bomba de protones, con el tratamiento de la patología que nos esté provocando el problema, siempre y cuando no sean cosas que se contraindiquen con las buenas prácticas, siempre y cuando no sea cosas de charlatanería pura que no estén probadas para nada en el tratamiento adecuado de nuestros pacientes,
y siempre y cuando no pongan en peligro la vida y la integridad y la salud de nuestros pacientes. Pero pueden utilizarse todas estas medidas extras que pueden apoyar al paciente. El tratamiento quirúrgico se habla en el artículo donde explica todo esto, pero pues bueno, es el tratamiento quirúrgico de la patología de base. Si el paciente tiene enfermedad por reflujo y tiene indicación quirúrgica, entonces el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo le va a ayudar a disminuir los episodios de dolor torácico de etiología no cardíaca. Si es acalasia, pues entonces el tratamiento quirúrgico de acalasia nos va a ayudar a eso. Pero así nada más, hacer una funduplicatura o hacer una miotomía y una funduplicatura para tratar de quitarle el dolor al torácico no cardíaco al paciente, donde sospechamos de hipersensibilidad esofágica, donde ya se hizo de todo y no se le controla, es un error porque vamos a aumentar morbimortalidad y vamos a provocar mucho más alteraciones de motilidad de nuestro paciente, y entonces no hay una indicación así específica para el dolor torácico no cardíaco, a menos de que ese dolor sea por enfermedad por reflujo o por acalasia otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar nuestro tema y lo que nos vamos a llevar así digeridito, facilito, bonito, es que los datos clínicos pivote del dolor torácico no cardíaco es el dolor retroesternal de características similares, indistinguibles del dolor de etiología cardiovascular. Que el dolor torácico no cardíaco puede ser de causa esofágica, que es la más común, luego de síndromes costoesternales o pulmonares, y que la enfermedad por reflujo es la causa más común de dolor torácico no cardíaco con patología esofágica, y que puede ocurrir incluso sin síntomas clásicos del reflujo. Por eso cuando hablábamos de enfermedad por reflujo decíamos que se divide en dos grandes grupos, en cada vez vamos dividiéndolo en dos grupos, en la enfermedad erosiva y enfermedad no erosiva, en los síntomas clásicos esofágicos y síntomas extraesofágicos. Pues aquí se manifiesta, el paciente puede decir, yo nunca he tenido una pirosis, nunca he tenido una sensación de reflujo, no tengo algún otro dato, pero lo que tengo con lo que me manifiesto es con dolor torácico. Pues puede ser la enfermedad por reflujo sin síntomas clásicos. Las pruebas diagnósticas clave, pues primero es excluir la patología cardiovascular hasta que el cardiólogo no nos dice, este paciente no se está infartando, no tiene problema cardiovascular. Entonces comenzamos a hacer nosotros el escrutinio de la patología esofágica con endoscopía, la pechimetría con impedancia, la manometría de alta resolución o la evaluación cuando no nos vamos tanto a la parte esofágica, la evaluación de las otras causas de dolor torácico. Y el tratamiento pues depende de lo que nos esté provocando el malestar, pero cuando ya el cardiólogo descartó, podemos iniciar la prueba terapéutica con el IVP a dosis doble durante 7 a 28 días que habíamos dicho. Entonces, los IVPs en combinación en algunas ocasiones con procinéticos y sobre todo con los antidepresivos tricíclicos tiene una buena posibilidad de acción, y pues bueno, cuando el tratamiento de la patología de base, la enfermedad por reflujo, la acalasia, requieren de procedimientos quirúrgicos, pues se puede llegar a este tipo de tratamientos. ¿Alguna pregunta, comentario en cuanto a este tema? Doctor, ¿puedes repetir otra vez lo último que dijo de los medicamentos, por favor? Ya se me olvidó, no te creas. Que en el tratamiento, que en el tratamiento de elección, ya cuando el cardiólogo descartó patología cardiovascular y que sospechas de patología de dolor torácico no cardíaco con causa de esófago, entonces inicias la prueba terapéutica IVP a dosis doble entre 7 y 28 días, y lo podemos asociar, aquí sí está bien utilizada la asociación con procinéticos, y en algunas ocasiones incluso con los antidepresivos tricíclicos. Utilizamos la terapia triple o bien el IVP más el antidepresivo tricíclico, y eso nos va a permitir disminuir la hipersensibilidad esofágica, nos va a ayudar a mejorar la percepción del dolor, el paciente va a estar tranquilito, a gusto. ¿Sale? ¿Alguien Muchas más? gracias. No, al contrario.
¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos mañana con la hemorragia variceal. Lean el tema, hemorragia de tubo digestivo, lo dividimos también en dos grandes temas, hemorragia variceal y hemorragia no variceal, y la hemorragia de varices esofágicas, o bueno, y varices gástricas, porque ahorita ya están en conjunto, es un problema de salud pública a nivel mundial y es un problema de salud pública importante en México, porque nosotros tenemos una alta prevalencia de cirrosis hepática, y la cirrosis, tanto alcohólica como por complicación del virus de la hepatitis C, son causas de enfermedad y de muerte muy importantes con nosotros aquí en México. Entonces, léanse estas preguntitas, lean el tema de hemorragia variceal y con eso, pues esperemos que mañana haya buena participación en cuanto al tema de hemorragia variceal. Cuídense, pórtense bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adiós.